Bueno, vamos a hacer la nota de la que hablábamos hace un ratito nada más. Vamos a hablar con el candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos y que representan la Libertad Avanza o a Javier Milei, para decirlo con nombre y apellido. Aquí en Tierra del Fuego hablamos de Santiago Pauli. Santiago, ¿cómo te va? Aquí Gonzalo, Agustina y Natalia te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, sí. Acá Bueno, estamos. bueno, gracias por atendernos. Santiago, bueno, quedan, no sé, 3 semanas, 4 semanas para llegar a las elecciones del 22 de octubre. ¿Cómo vienen transitando estas últimas semanas que quedan de campaña? La verdad que ha sido un recorrido largo porque no solo nosotros venimos desde que empezó la campaña de agosto, o sea, para las elecciones paso el 13 de agosto, entonces eso arrancó antes, desde fines de junio, sino que también venimos de las elecciones de principio de año, las provinciales y las del año pasado, entonces Sí. parece que pareciera que hace años estamos en elecciones, pero más allá de eso y de que ha sido mucho trabajo de todo nuestro equipo provincial, estamos contentos y nada, ya estamos en la recta final. Ujú. ¿Y el contacto con la gente, cómo lo vienen sintiendo hasta ahora? La verdad que es muy lindo porque luego de lo que fue esta campaña nos permitió conocer un montón de gente, más gente que quizás no nos conocía de las elecciones provinciales y ahora al estar referenciado en Javier Milei, mucha gente se ha ido sumando. De hecho, ahora en un rato tenemos reuniones en los locales que tenemos en las 3 ciudades, como todos los sábados a la tarde, así que será otra oportunidad de conversar con los vecinos de la provincia con gente que ya nos conocía, era afiliado o parte del equipo, o con personas que se han acercado como voluntarios para ser fiscales, o gente que pasa a ver qué onda, quiere saber, quiere preguntar. Entonces, todo ese tipo de conversaciones se han ido dando este tiempo. Ujú. Santiago, bueno, siempre las encuestas son un problema, en los últimos años le han pifiado de lo lindo, por lo menos el 90% de ellas, pero una cosa que yo vi como denominador común en los encuestadores, insisto, siempre agarrado con pinzas, es que después de las elecciones paso hubo como un incremento en la imagen y en la intención de voto de Javier Milei, que después de alguna manera se acható, a decir, un impulso inicial, porque el que gana de alguna manera siempre recolecta Sí. como algunas simpatías, y después a lo largo de las semanas eso se fue achatando un poco. Pero me interesa con esa perspectiva que muchos encuestadores plantearon, preguntarte a vos cuál fue tu sensación después de las PASO y lo que viene siendo ahora. ¿Vos sentís que hay un incremento sostenido, constante de la imagen de Milei? ¿O es algo que se dio también al inicio y ahora está un poquito más planchado? No, a mí me pasa lo mismo que a vos, te tomo con muchas pinzas las encuestas, no todas las encuestas son iguales, claro que hay encuestadoras, consultoras serias en nuestro país, en la provincia, en la región, hay de todo también. El otro día estaba revisando cosas guardadas que tenía en el celular y me encontraba con encuestas de hace un montón de meses atrás que lo dan ganador a la reta, entonces como que Claro. me pasa lo mismo que vos. Sí. Trato de ver, cuando me mandan cosas por WhatsApp o veo en redes, trato de ver quién la hizo para saber qué nivel de seriedad puede tener o si simplemente son expresiones de deseos de algún sector político. Yo creo que lo que sucedió después de las PASO es algo que quienes estamos de este lado, en este espacio político, ya sabíamos que era que Javier Milei era presidenciable, se tenía chances de competir por la presidencia y que había que tomar en serio, lo había que tomar en serio a él, a su equipo, a sus propuestas como tal, y que había que discutirlas con un grado de realismo de este va a ser el presidente o este puede ser el presidente de los argentinos, hablemos a ese nivel, pero a ver, una cosa es uno que está dentro y lo cree porque también lo quiere, y otra cosa es mucha gente que se sentía más o menos cercana a las ideas o al mensaje de Milei, pero decía, no sé si va a llegar, voto a otra opción o voto en blanco, no voy a votar porque no va a llegar. Bueno, ese no va a llegar se terminó el 13 de agosto. A partir de ahí la discusión pasó a ser entre los más optimistas que decimos Milei gana en primera vuelta o quizás va a un balotaje con tal o con cual, o con gente que no le agrada otro candidato más que Milei, entonces dice, bueno, a ver,
cómo podemos ganarle. Creo que esa pasó a ser la conversación después de las PASO. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Natalia Caso lo saluda, ¿cómo está? Hola, Natalia. Bien. Bueno, consultarlo por dos cosas. Se ha visto una merma de parte de por ahí la mayoría de los candidatos en la intensidad. Ahora vuelve a darse esa intensidad de cara allá a las próximas elecciones y después este acuerdo que salió a la luz con el dirigente de la UTGRA a nivel nacional, con Luis Barrio Nuevo, ¿se replica también a nivel local? ¿Cómo están trabajando? ¿Intensidad vos de qué decís? ¿De la cantidad de actividades o de qué? Sí, 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 a eso me refería. Sí, la realidad es que, a ver, cerca de la fecha ya del 22, que falta poquito, por ahí a nosotros a nivel provincial hacer un espacio chico todavía en cantidad de gente, en recursos, en todo, porque seguimos siendo un Mm. espacio muy nuevo, requiere mucho trabajo. Entonces hay mucha logística de fiscales, capacitar a los fiscales, diagramar eso, pensar, no sé, de repente en cómo llevar a los fiscales que no tienen movilidad el día de ir a fiscalizar, o gente que se ofrece, o la comida que hay que prepararla. Entonces, por ahí, toda la trastienda que vivimos nosotros es muy logística en este momento, Muy más para allá de que adentro. seguimos, como decía recién, conversando con vecinos, charlando, como ahora estoy charlando con ustedes. La realidad es que está subiendo el nivel de intensidad de toda la preparación para lo que es el día de las elecciones, porque lo seguimos trabajando los mismos que estábamos desde antes. Es decir, haber ganado las PASO no hizo que seamos más ni tengamos más recursos, seguimos siendo los mismos. Entonces, por ese lado, creo que sí hay mucha intensidad de toda la previa al día de las elecciones. En lo demás, seguimos como veníamos estas últimas semanas. Ahora, con respecto al acercamiento, entiendo que este ha sido un acercamiento de Milei en su contexto de posible presidente, que como presidente claramente le sirve tener acercamientos a sectores sociales, a sectores que también son sectores de poder. Entonces, a mí me parece una excelente señal lo que sucedió, porque implica que ya no somos los mileístas, por decir de alguna manera, los que vemos a un Milei presidente, son distintos actores sociales que lo ven también, y en ese sentido se posicionan como posibles aliados o como posibles oposición. Es lo que estamos viendo. O sea, vemos a un sector del sindicalismo que se muestra cercano a Milei y otros que lo están protestando desde ahora, y otros que como el gobierno nacional se hace un autoparo, el primer gobierno nacional de la historia se hace un paro a sí mismo en repudio a un Milei casi presidente. Entonces creo que ese fenómeno es muy raro lo que estamos viviendo, no lo hemos visto mucho en Argentina. Ahora, a nivel local, nosotros seguimos siendo los mismos. No hemos tenido conversaciones, pero también entendemos que, porque las conversaciones se dan más a nivel presidencia que Javier y que va a ser el posible gabinete que arme. Santiago, Agustina Faure te saluda, ¿cómo estás? Hola. Ha habido declaraciones bastante controversiales de parte de Milei, de Villarruel, hasta de Marra. ¿Ustedes cómo se sienten con esas declaraciones? ¿Apoyan, se separan? ¿Entienden que el movimiento por ahí provincial es diferente o comparten todo lo que se dice a nivel nacional por sus referentes nacionales? ¿Como cuál, por ejemplo? Como ¿Como lo cuál del declaración? Papa, como los represores. ¿Qué declaraciones hubieron en cuanto a los represores que vos decís? Y como la reivindicación de lo que pasó en la dictadura del 86, o sea, no ¿Cómo sé, sentís vos que o por ejemplo lo del Papa, te consulto, lo del Papa es bastante contundente, Milei aclara que cree que es un representante del diablo en la tierra o algo así fue su declaración. ¿Ustedes se separan de esas declaraciones, comparten o dicen, bueno, no, nuestro camino provincial va por otro lado? No, a ver, creo que, por ahí no sé si la expresión es correcta, perdón la informalidad, pero creo que hay que ser muy cabeza de termo para darle un cheque en blanco a cualquier dirigente político nacional que uno tenga en cualquier espacio político. Todos somos personas. Yo como persona hago uso de mis principios, de mis creencias políticas, de todo lo que sea, y a nadie le doy un cheque en blanco de que hable en mi representación. Eh, Nunca en la vida, a nadie le pasa. Sería raro que alguien diga, yo me identifico con el 100% de todo lo que vaya a decir un referente político nacional, porque uno no sabe lo que va a decir.
Ahora, en ese contexto, lo del Papa claramente es una operación de tomar algo que dijo en el año 2018. Digo, si vamos a hablar de declaraciones que Milei hizo en el año 2018, entendamos que, que estamos siendo funcionales a una operación política en la cual medios hegemónicos y otros sectores políticos lo están usando. Yo no tengo problema de hablar de eso en particular, pero digo, pongámoslo en contexto. Fue una declaración que hizo en un programa hace un montón de años cuando ni siquiera era un candidato a diputado nacional. Hay mucho de Milei, hay mucho de cualquier persona de la que podemos hurgar en los archivos para decirlo, y si vos me preguntás a mí, yo no creo que es el representante del maligno en la tierra, pero ¿qué te quiero decir? Pongamos en contexto, estoy hablando de una frase que dijo hace un montón de años atrás, cuando ni siquiera estaba participando en la política. Bueno, pero no por eso puede ser menos, no por eso es menos cierta tampoco, Santiago. No, seguro. A ver, conocemos que Milei tiene una manera de hablar muy estridente. Yo tengo mis diferencias con la acción política del Papa Francisco, porque lo considero, aparte de el líder espiritual de la religión más populosa del mundo, lo considero jefe de Estado de un Estado como es el Vaticano. Claro, sí, sí, sí. Y entiendo que lamentablemente a veces juega más de jefe de Estado que de jefe espiritual, pero yo no soy católico para opinar de él como un líder espiritual, entonces trato de tener mucho respeto cuando hablo de la religión de otras personas. En ese contexto yo sería más respetuoso, pero no por eso niego lo que dice Milei acerca del accionar político del Papa, que a mí me parece lamentable decir No, bueno, que pero por ejemplo, se meta en las relaciones políticas de otros países como un jefe de Estado de otros lugares, como decirte que de repente hablemos de lo que piensa el presidente de Zimbabue sobre lo que sí. pasa en Argentina, y es como que uno diría, está bien, lo respeto en su opinión, lo respeto en su figura de jefe de la religión católica, pero ahora, como jefe de Estado de otro país, no estoy de acuerdo con sus ideas Bueno, pero políticas. está perfecto. De hecho, yo pienso, por ejemplo, en Miguel Ángel Pichetto, que es candidato a diputado nacional en Juntos por el Cambio. Hace mucho tiempo que yo lo leo criticando al Papa Francisco. Por ejemplo, para hablar del Papa, ¿no? Pichetto plantea que el Papa hace todo el tiempo, de alguna manera, pone de relevancia al pobrismo, ¿sí? Como concepto, y que pone por encima de cualquier cosa, es decir, por el hecho, lo que dice Pichetto es, por el hecho de ser pobre, se supone que ya sos un santo. En la aplicación que hace el Papa Francisco de la doctrina de la Iglesia. Hace una crítica a eso, Pichetto, pero no dice, pero es una cuestión política en todo caso, no dice que es el maligno en la No, tierra. a mí lo que me pasa como argentino, y esto te lo digo como argentino, me molesta mucho gente de jefes de Estado de otros países hablando con mucha liviandad de lo que es la Argentina. Y yo entiendo que el Papa Francisco es de origen argentino, pero hoy es jefe de Estado de un Estado europeo. Entonces, cuando se mete en la política local, yo prefiero hacer esta aclaración. Me estás hablando como líder de la Iglesia Católica, en la cual yo tengo el mayor de respeto por todas las religiones y por los líderes espirituales, y claramente uno toma distinto si te lo dice un líder espiritual, o me estás hablando como jefe de Estado de un Estado europeo. Ahora, si me estás hablando como jefe de Estado de un Estado europeo, y mirá, yo no sé si me gusta tanto que opines y te quieras meter en las decisiones que toma el pueblo argentino. Esa es la aclaración que yo creo que tenemos que hacer, porque de repente cuando el Papa dice, o voceros, mejor dicho, voceros del Papa o gente llega al Papa y dice, no, está evaluando no ir si gana Milei. La verdad que no vino en 10 años, yo no sé si esta es la causa. Entonces, es de alguna manera influenciar las elecciones en Argentina. Pero bueno, Cualquier otro dirigente de cualquier otro país, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Panamá o de Alemania, yo diría, che, ¿por qué estás tratando de influenciar las elecciones en Argentina, no? Pero me pasa por una cuestión de soberanía, no por una cuestión de diferencia de opinión. Bueno, está bien. A mí me pasa, lo que me parece con la cuestión del Papa, yo tampoco no vamos a hacer una entrevista sobre el Papa, pero me parece que hay mucho exégeta del Papa y muchas cosas que digamos, el tipo dice que cada uno lo agarra como lo quiere agarrar también, ¿no? Me parece que además
una figura como el Papa tiene esa ventaja también, que dice, no sé, marrón, y cada uno interpreta de ese marrón cosas para todos lados, digamos, ¿no? Ahora, mira, casi te digo Javier. Santiago, vinculado a las cuestiones que tal vez nos atañen más a nosotros, que tienen que ver con la 19640, de alguna manera, aunque sea una cuestión a nivel nacional, también nos implica, nos pega porque tenemos también aquí una universidad nacional que es muy incipiente, todas esas iniciativas que tienen que ver con las posturas de Javier Milei. ¿Ustedes las discuten en alguna mesa, tal vez más federal, que tenga La Libertad Avanza, respecto de, por ejemplo, el régimen de promoción Malvinas, en donde tampoco hay no hay posturas muy claras? La otra vez salió una dirigente que podría llegar a ser, o se habla que podría ser la canciller de Milei, planteando una postura hacia Malvinas de reconocimiento de la población implantada que está ahí. Es decir, ese tipo de cuestiones que son caras a los sentimientos de los fueguinos. No, vos bien lo dijiste, hay temas que son propios de nuestro ADN como fueguinos, aquellos que han nacido acá y otros que hemos adoptado esta tierra como nuestra. Está en nuestro ADN, nuestra identidad cultural y social. Por ende, creo que hay una responsabilidad muy grande que tenemos todos los fueguinos que hacemos política, seamos del sector que seamos. Y yo creo que si alguna vez llega al Congreso o llega a un gabinete nacional un fueguino de cualquier espacio que no defiende los intereses de estos temas por ser de Tierra del Fuego, sería raro. Habría que tener cuidado con esa persona. Creo que estos son uno de los pocos temas en que todo el arco político de Tierra del Fuego vamos a estar de acuerdo siempre, creo yo. ¿Por qué? Porque para nosotros el tema 19640 y el tema Malvinas no es un tema más. Y así como a mí no me gusta que un jefe de Estado de otro país hable con liviandad Argentina, no me gusta que políticos de Buenos Aires hablen con liviandad de estos temas, sean del espacio que sea. ¿Por qué? Porque soy fueguino. Entonces creo que ahí sí hay una identidad propia nuestra que nos une a la gente de todos los espacios políticos, y está bien que así sea, porque al menos en mi caso particular, si yo entro al Congreso, yo primero soy diputado por Tierra del Fuego, no diputado por un partido. Eso no quita que me deba al votante de mi partido, o al menos a mi palabra empeñada durante una campaña. Yo estuve diciendo, estas son mis ideas, esto es lo que queremos hacer. Claramente tengo que tener una congruencia con eso, pero también represento a mi provincia y por ende represento los intereses de mi provincia, y dentro del Congreso, dentro del espacio político al que pertenezco, eso para mí es una prioridad número uno. A ver, de la 19640, tanto yo como gente de mi espacio, o los legisladores electos que tenemos, Agustín Coto, Natalia Gracianía, hemos hablado hasta el cansancio de este tema y cuál ha sido nuestra postura que Milei ha compartido públicamente, así que creo que sobre ese tema no hay ninguna duda. Ahora, con respecto al tema Malvinas, primero hay dos cosas. Las considero declaraciones desafortunadas, pero por otro lado, considero que lo que estaba repitiendo es lo que dice la cláusula transitoria 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto, Argentina primero se ata al derecho internacional en cuanto a la recuperación de las Malvinas, que lo considera una causa que no prescribe. La recuperación de Malvinas es una causa imprescriptible para la Argentina, es decir, siempre va a ser prioridad para nosotros. Ahora, también hay un tema con Malvinas, y si me permiten, creo que hay mucha irresponsabilidad a la hora de hablar siempre, porque nosotros tenemos esta causa de que las Malvinas hay que recuperarlas, pero la Constitución es clara. Los términos de la recuperación de Malvinas tienen que ser en consonancia con el derecho internacional. Es decir, en la Constitución nosotros hemos dejado de lado el recuperarlas por la fuerza. Eso es lo que nosotros hemos dicho en la Constitución. No va a ser por la fuerza. Ahora, si no va a ser por la fuerza, va a ser por la diplomacia. Y desde que pasó la guerra hasta acá, perdón si lo digo así, pero ¿qué avances han habido en la recuperación por la vía diplomática? No han sido muchos. Entonces, lo que yo espero es que quien sea que ocupe la presidencia y quien sea que sea el mayor referente del tema Malvinas en la próxima presidencia, venga con un plan claro de cómo hacer avanzar la recuperación de Malvinas por la vía diplomática, y no solo decir es prioridad para la Argentina, vamos a estar en la reunión de la ONU para hablar de este tema. Creo que los argentinos y los fueguinos
tenemos que demandar algo más que eso, porque desde que terminó la guerra hasta acá, ¿cuál ha sido el avance? Entonces, a mí me parece que ese es un tema que nosotros, desde Tierra del Fuego, tenemos que poner en agenda de todos los gobiernos nacionales. A mí y a los de republicanos nos va a tocar hacerlo en el gobierno de Milei. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O de vuelta, ¿no? Pero quería consultarte porque vos, si se dan los mismos resultados que se dieron en las elecciones primarias, es probable que ocupes un lugar en la Cámara de Diputados, un lugar importante en estas propuestas que se están hablando, por ejemplo, lo que decía recién Gonzalo, esta propuesta de vouchers de educación. Hemos hablado sobre estos temas aquí en nuestro programa con el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, con diferentes referentes explicando lo que significaría para lugares con la cantidad de población que tiene Tierra del Fuego un sistema así que... probablemente lo que produciría sería el cierre de carreras, cuando no el cierre de universidades. En función de esto te consulto porque tu mano va a depender de esas decisiones también, o sea, digo, si la levantás o no la levantás. ¿Qué pensás vos de este sistema de vouchers y cómo impactaría en Tierra del Fuego? Mirá, yo soy docente de formación. He enseñado durante muchos años en todos los niveles educativos, instituciones públicas y privadas, en Tierra del Fuego y en otras partes del país. Hace varios años que me dedico a la gestión educativa, entonces hoy lo veo desde ese lado. Mi corazón es la educación, la docencia, pero también la gestión educativa, que implica trabajar para que haya más opciones de estudio. Entonces, un tema que a mí me interesa particularmente. Ahora, esto lo voy a decir con muchísimo respeto, por cualquier colega o persona que esté en la educación. Me parece de una gran irresponsabilidad estar hablando con liviandad de opinar del tema de los vouchers, que eso va a implicar el cierre de cualquier tipo de oferta educativa en cualquier nivel, porque hacer eso es hablar de una forma muy liviana de lo que implica y de adjudicarle a Milei cosas que Milei no ha dicho. ¿Qué te quiero decir? No es lo mismo el nivel inicial, el nivel secundario, que el nivel universitario. ¿Por qué? Porque está bajo esferas distintas. La educación en la provincia de Tierra del Fuego, como todas las educaciones desde hace muchas décadas, dependen de los gobiernos provinciales. Claramente las universidades nacionales son entes autónomos que están bajo la esfera, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional o del Congreso, que pueda abrir nuevas universidades, como se votó el otro día. En lo que respecta a la educación bajo la órbita de los ministerios de educación, es que si los gobiernos provinciales no toman decisiones de reformas profundas hacia un sistema como este, no va a pasar, esté quien esté sentado en la presidencia. Es decir, no es que mañana van a haber vouchers en las escuelas de nivel secundario de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque esa es una decisión provincial. Entonces, esta es una aclaración que hay que hacer. Entonces, claro, entonces lo que se está diciendo, el anuncio que se hace de la modificación de la educación, es solo a nivel universitario. Milei ¿Eso nunca me estás hizo diciendo? ningún anuncio de ninguna reforma. Partamos de ahí. No está bien, Y pero si la lo hizo, implementación de los cuéntenme vouchers, de ¿dónde dónde. es? No está bien, pero la implementación de los vouchers, ¿cuál es la propuesta entonces? No, a ver, este es otro tema que de nuevo es el precio a pagar en el caso de Milei y la gente que está cercana a Milei por el éxito electoral, pero esto ha sido toda una operación, porque lo de los vouchers se toma de la plataforma electoral de la Libertad Avanza. Por eso te decía, ¿dónde está el anuncio? Porque no hay anuncios. Lo que Pero si hizo está en fue, la plataforma, Claro. si está en la plataforma, tiene algún tipo de peso igual. Es decir, sí, claro, no es- Una propuesta. claro, no pero es dentro de la plataforma, sí. lo que se te explica es que, Milei lo ha dicho hasta el cansancio, él te habla de reformas de primera, segunda y tercera generación. Lo ha repetido muchas veces. Sí. ¿Qué significa esto? Que hay prioridades a resolver ya, entre las cuales está el declive económico que estamos viviendo, primero, el declive impositivo que hace que sea imposible emprender, producir o hacer nada en Tierra del Fuego sin que te revienten a impuestos y con trabas burocráticas, la inflación galopante, todo ese tipo de cosas son las cosas a resolver ya, las reformas de primera generación. Resueltas eso, pasamos a otra cosa, y resuelto eso, pasamos a lo que se llama tercera generación. Lo de los vouchers no es una propuesta a implementar en la primera presidencia de Milei, y nunca lo ha anunciado como tal.
es parte de un plan a largo plazo que se presenta en la plataforma electoral. Y esto que yo te digo no es lavarme las manos con el tema, es ponerlo en su contexto. Porque yo he escuchado a la ministra de Educación de la provincia de Tierra del Fuego hablar de el peligro de los vouchers educativos y cómo va a afectar a Tierra del Fuego, y es una decisión que pasa por ella. Sí, no, ¿Me te lo explico? acabamos de preguntar a nivel universidades, no hablamos nunca de lo que tenga que ver con Sí, la educación claro. provincial. No es una propuesta para hacer dentro de los próximos 4 años. Bien. Nunca fue presentada como tal. Ahora te hago otra pregunta que sí tiene que ver con lo que es a nivel provincial, con lo educativo, porque también se han manifestado en contra de la ley de educación sexual integral. En una provincia como la nuestra, que el mayor índice de las personas que están privadas de su libertad son por delitos contra la integridad sexual, y en el caso de Río Grande, debes conocerlo en mayor profundidad, supongo, la cartelera de juicio está totalmente completa de casos que tienen que ver con delitos contra la integridad sexual. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la ley de educación sexual integral? Primero, creo que no tiene nada que ver que estemos en Tierra del Fuego. Si es importante para cualquier provincia. No, lo digo porque Es un- sos candidato por Tierra del Fuego, no por Sí, cualquier claro. provincia. Pero digo, es un tema importante a nivel país y todo lo que tenga que ver con delitos contra la integridad sexual de la persona es un tema prioritario que tiene que ser parte de políticas nacionales. Entonces, es un tema grave, es un tema que ha crecido a lo largo de los años. La violencia es mayor o al menos se ve más ahora. Se Ahora, denuncia más, sí. mi pregunta es, ¿cómo ha servido todas estas políticas desde los gobiernos nacionales y provinciales para bajar el índice de violencia? ¿Han servido en números? Podemos ver menor número de delitos de tipo sexual, de ataques, de delitos de cualquier tipo contra las mujeres, contra los niños, contra cualquier persona. Es Yo difícil de no veo comparar porque no decrecer teníamos esos números. estadísticas antes. Entonces no sabemos O si sea, ha funcionado. puede ser una sensación, podemos evaluarlo como sensación, pero antes no teníamos una ley que habla al respecto y tampoco teníamos una obligación, como tenemos hoy, de la Corte Suprema de Justicia de que lleve a cabo las estadísticas. Antes no teníamos números, hoy tenemos números. Está bien, pero Entonces es muy difícil coincidimos que comparar. es un tema muy complejo como para manejarnos por sensaciones. Es un Totalmente. tema Totalmente. muy importante como para que lo analicemos en base a sensaciones. Yo creo que es un tema prioritario, por eso a mí me pone incómodo cuando no podemos hablar de números en este tema, porque decir, bueno, está funcionando, no sabemos. Bueno, a mí me gustaría que sepamos porque lo considero algo a erradicar de todas las formas. Ahora, yo te puedo hablar de mi parte y de lo que a mí me toca y lo que yo haría en el Congreso. Bueno, no soy traductor de mi ley, trato de hablar en representación del espacio, pero sí te puedo hablar en base a lo que yo pienso y a lo que pensamos desde republicanos. Yo considero lo mismo que dice mi ley en cuanto a el valor de la educación sexual integral, y en esto yo he sido parte durante todos estos años de la campaña Todos contra el Abuso Infantil en Tierra del Fuego, que ha intentado evidenciar los casos de abuso infantil y que ha trabajado para darles herramientas a menores de cómo detectar y cómo evitar estos casos y cómo saber hablarlos y cómo hacer que se descubran. Entonces es un tema que para mí es crucial y es importante. Ahora, eso no quita que la herramienta de educación sexual integral muchas veces se utilice con un tinte ideológico. Y eso es lo que se dice cuando queremos que esto se trabaje en una perspectiva biológica y no en una perspectiva ideológica. ¿Por qué? Porque en la ideología podemos tener diferencias. Ahora, si queda en mis manos como docente, te recuerdo esto, yo soy docente a nivel secundario. Ahora, si a mí me toca aplicar la educación sexual integral y yo le meto mi ideología en eso, puede que mi ideología no sea la misma que la tuya y que a vos te moleste si de repente mis hijos sean tus alumnos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos constantemente, que se usa la ESI como una herramienta de transmisión ideológica. Y es un tema peligroso, porque yo soy papá de 2 nenas, y yo, si tengo un docente que le va a enseñar educación sexual integral, yo quiero que sea de una perspectiva biológica, y no desde una ideología, porque en la ideología podemos disentir, podemos estar en desacuerdo, y es sano que tengamos desacuerdos ideológicos, por eso trata la democracia. Pero cuando se trata de enseñar sexualidad a menores, y es un tema un poquito más grave. ¿Ustedes creen que por hablar, o sea, lo que me estás diciendo, a ver si yo interpreto bien, es que hablar de diversidad, de que no es solamente
varón-mujer, esa binariedad que conocemos, o sea, que hay otras realidades, es hablar de ideología. ¿Eso No, entiendo? eso lo dijiste vos. No, No lo dijiste. estoy preguntando. O sea, no entiendo lo No, no lo es lo del que biologicismo y la ideología. hay una bajada de línea ideológica en todo lo que es la educación sexual integral. Hay una bajada ideológica muy fuerte, sobre todo en lo ¿Cuál que se es? trata con menores. Y, por ejemplo, nosotros lo vemos, hace poquito hubo una actividad en el municipio de Río Grande en la cual una mamá me compartía fotos de los juegos que se armaron con chicos menores de edad en el contexto de ESI. A ver, y hay algunos temas que se manejan con mucha liviandad. Yo soy profe de No inglés. entiendo, No. sigo sin entender yo. Discúlpame, o sea, no entiendo cuál es, o sea, ¿Cuál es la- qué es la ideología no entiendo eso. La línea ideológica, ¿cuál estaría haciendo Que está mal. Claro. Hay una bajada ideológica en cómo se tratan todos estos temas, cómo se trata la educación sexual integral. Muchas veces los responsables de transmitir esto son gente que no está capacitada. Te vuelvo a decir lo que Es un estaba re diciendo problema recién. ese, sí. Yo soy profesor de inglés. Ujú. Ahora, si yo me pongo a hablar de sexualidad, lo voy a hacer desde lo que yo sé. Las formaciones que nos hacen recibir muchas veces son insuficientes para tratar ese Sí, tema. es Yo verdad. prefiero 1000 veces que sea alguien, un experto en biología. No yo que lo voy a dar desde una perspectiva de lo que a mí me parece, lo que yo supongo. Me hice un curso, me mandaron a hacer un curso y lo hablo y le voy a hacer mi bajada ideológica. Y ahí hay muchos temas en los que no vamos a estar 100% de acuerdo. Igual hay subjetividad en historia, digo. Vos dictás historia Sí, y hay todo subjetividad. está desde una todo ideología. claro, es como, no sé. Sí, bueno, pero ahí estamos hablando de una clase de historia. Pero digo, la subjetividad nos atraviesa. Todo lo que nosotros expresamos está partido por la subjetividad porque somos sujetos. O sea, no Sí, entiendo bueno, cómo pero un cuando profesor hablamos de de biología sexualidad, podría ser más cuando hablamos de objetivo. sexualidad, es un tema un poquito más delicado que una clase de historia, sobre todo cuando se enseña a menores. Vuelvo a esto, tiene que ser bajo una perspectiva biológica y bajo gente que esté preparada para hablar, no alguien que hizo un curso, no alguien que estudió un manual y habla del tema. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con menores y yo soy un mayor, y vuelvo a esto, yo soy profe de inglés. Si vos a mí me pones a enseñar de sexualidad, voy a hablar desde mi perspectiva, que puede ser amplia, puede ser estudiada, estudié mucho sobre el tema desde una perspectiva científica o no, o hablo de lo que a mí me parece, lo que yo viví en mi experiencia personal, y creo que es un tema muy delicado, y creo que hoy se trata con mucha liviandad, y hablar de esto en contexto de la tasa de violencia de tipo sexual, no es lo mismo, no está del todo relacionado. Creo que los gobiernos tienen que tener políticas claras de cómo quieren atacar este problema y poner a un profesor de inglés a hablar de sexualidad no necesariamente te haga bajar los índices de violencia sexual. Ahora, ahí es donde nosotros vamos a sostener, queremos que sea de una perspectiva biológica, queremos que quienes dicten esto sea gente que esté preparada, formada desde la biología y no que volvamos a hablar esto de la subjetividad cada vez que tocamos el tema, porque son temas delicados, sobre todo cuando se tratan de menores de edad. Nosotros lo podemos hablar con más libertad porque somos todos mayores, pero cuando se trata de menores de edad, sobre todo gente que es más vulnerable, y yo prefiero que sea gente mejor preparada. Santiago, te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, éxitos en lo que queda de la campaña. Bueno, muchas gracias, a disposición cada vez que quieran hablar. Gracias a vos por Gracias, atendernos un Santiago. sábado. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. La palabra de Santiago Pauli, candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos. Recordemos que La Libertad Avanza no tiene un partido político con personería, digamos, Claro. en Tierra del Fuego, y sí tiene un acuerdo, porque sería eso, técnicamente hablando, sería un acuerdo, con Republicanos Unidos, y ellos son los que representan y van pegados, de hecho, literalmente, a la boleta de Javier Milei y Victoria Villarruel, de cara a las elecciones del 22 de octubre.